Mire, en lo público no puede usted comprar de manera caprichosa. El doctor Wilson Ramos, que es el jefe de la Oficina de Planeación Educativa y que es el que se encarga de verificar los estándares de calidad que exige el mismo gobierno nacional, verificó a través de un portal que es obligatorio para la compra de esos insumos, que se llama Colombia Compra Eficiente. El Estado colombiano lista una serie de proveedores que venden insumos con reconocimiento de INVIMA, es decir, que cumple con todas las normas que el mismo gobierno exige, y por allí se compró. Frente a los lavamanos estos portátiles que presentan algunas formas de deterioro, sí, ellos tienen una placa en un metal distinto y se le oxidan los tornillos, que son metálicos, pues porque están expuestos a agua y a espacios abiertos ventilados. Pero hay que decirlo todo, la institución educativa a la que tú te refieres dejó un manto de duda en la reunión del Consejo, como si no se le hubiera dado los elementos de bioseguridad completos, ¿no? En esa institución educativa, y en particular a ese rector, como a los demás, se le entregó el listado de los protocolos de bioseguridad que le permiten el inicio de la presencialidad de los menores. Y se quedó ese manto de duda, que yo lo aclaro acá sin el ánimo de polemizar con el señor rector Germán, que es un gran amigo y un gran rector además, pero a él y a cada una de las instituciones educativas se le entregó los insumos de bioseguridad, y la prueba de eso está en que ustedes, los medios de comunicación y los entes de control, pueden ir a las aulas, y en este momento y desde el 3 de agosto hay niños en aula con docentes en aula bajo el modelo de alternancia, y ustedes pueden ir y verificar el tipo de implementos que tienen, que podrán no ser los mejores o de las mejores marcas, pero son los que autorizó el gobierno nacional por temas de Colombia Compra Eficiente para atender esta necesidad bajo la declaratoria de emergencia por COVID-19 en Colombia. Y ahora la conectividad, por último, que también es otro tema que también hoy por hoy todavía sigue causando esa, digamos así, obstrucción para la buena prestación del servicio educativo. El tema de conectividad es bien interesante, y qué bueno, Sebastián, que nos das la oportunidad de aclararle a la ciudadanía y a las comunidades educativas. Nosotros veníamos en una declaratoria de la pandemia en educación virtual. La educación virtual en Colombia no existe para la educación básica y la educación media. Es decir, ningún establecimiento educativo o ninguna institución educativa del sector público o privado pueden certificar bajo el modelo de educación virtual que tú te graduaste de bachiller. La educación virtual existe para la universidad. El SENA también ofrece educación virtual, pero eso no es educación básica. El gobierno nacional, a través de la declaratoria de calamidad pública o en esas formas de estados de excepción que brinda la Constitución Nacional, tiene la potestad de, bajo estados de emergencia, decretar situaciones en particular, y en la pandemia por COVID-19 decretaron que la educación virtual se iba a prestar en la educación básica mientras pasaba el tema. Con la resolución 777 y con la directiva ministerial 05 eliminaron la educación virtual en Colombia y volvimos a la presencialidad. Eso hizo que el ministerio creara una ficha técnica, el Ministerio de Educación y el Ministerio de las TICs, creara una ficha técnica para atender a los muchachos de manera presencial. En este momento en las instituciones educativas existe conectividad para atender la demanda de los menores en sus salas de sistema y en las aulas educativas, pero no existe internet para llevarlo a la casa, porque al eliminar la educación virtual que decretó el gobierno durante la pandemia, ya no se requiere la conectividad en la casa para llevar contenidos a los muchachos. Se utilizan las guías y algunas situaciones de carácter creativo que los docentes con los padres crean para atender esas necesidades educativas de los estudiantes, y por eso es que la ficha técnica del contrato de conectividad no está realizada para que llegue a la casa, sino para cubrir el entorno de la institución educativa.